o como médicos generales, ¿no? Y me gustaría que se fijen bien, se acuerden bien cómo se hace el diagnóstico de una hernia. Han debido llevar hernias en el adulto, ¿no? Con el doctor, no sé quién será el cirujano. Quintero. Ya. ¿Saben qué es una hernia, no? ¿Ah? Ahí está, este es el concepto muy general, ¿no? Es la protrusión o salida de algún tejido a través de un orificio natural o por debilidad en la pared de la cavidad en la que se encuentra normalmente contenido. Es una definición muy ambigua, muy general. Aquí nosotros vamos a hablar de la hernia inguinal en el niño. La mayoría de los cirujanos de adultos operan a veces, y no deberían hacerlo, operan a algún niño con una hernia inguinal del niño y inclusive entran a operar en forma laparoscópica, que no debería hacerse. Y van a ver por qué. Y le ponen malla, eso más, ¿no? Y en la hernia inguinal en el niño no necesita malla, pero le ponen ellos, porque están acostumbrados a operar hernias inguinales en el adulto. Y no se olviden esto, ¿no? De que la hernia inguinal en el niño es una hernia inguinal indirecta. En el adulto es hernia inguinal directa. Y es por eso que en el adulto ponen malla, y vamos a ver por qué. O sea, si yo les digo este concepto, específicamente la hernia inguinal en niños, es debido a la persistencia total o parcial de un conducto, de un canal, dice aquí, pero es un conducto que comunica el peritoneo. El abdomen es todo. Tenemos la pared abdominal, los músculos, la saponeurosis, el peritoneo, pero este conducto comunica a la cavidad peritoneal con el escroto, y por el cual descienden los testículos, llamado proceso vaginal. Para explicarles mejor, para que entiendan mejor, vamos a adelantarnos un poco, ¿no? Pasa, por favor. Aquí hay algunos falsos conceptos y ustedes van a ver que no todo lo que se publica en internet es bueno o es la verdad. Hay publicaciones, por ejemplo esta, que es una hernia inguinal en niños. La hernia se produce cuando una sección del intestino sobresale a través de una zona débil de los músculos abdominales. Y eso no es así. No es así. Nada que ver los músculos abdominales con la hernia inguinal en el niño. Entonces, son conceptos que a veces los captamos, los copiamos, leemos y luego creemos que es así, ¿no? Se observa una protuberancia blanda, es verdad, se observa un aumento de volumen en la región inguinal o inguinoscrotal, ¿ya? Debajo de la piel, en realidad es debajo de toda la estructura de la pared que está cubriendo la zona inguinal. Una hernia que se produce en la zona de la ingle se denomina inguinal. Este es otro error, porque la hernia no se produce a nivel de la ingle. La hernia baja desde el retroperitoneo hasta el escroto, ¿no? Entonces, este es un concepto que no deben tomarlo en cuenta como bueno. La siguiente, por ejemplo. Este es otro falso concepto. Dice, ¿qué causa una hernia inguinal? La hernia se puede desarrollar durante los primeros meses de vida de un bebé a causa de una debilidad de los músculos del abdomen. Otra vez los meten a los músculos.
Y dice, se puede desarrollar en los primeros meses de vida. El niño nace con su hernia, no se desarrolla. La hernia que puede desarrollarse después de que el niño ha nacido, inclusive en el adulto, es la hernia inguinal directa, que es del adulto. Entonces, este concepto está mal. Y además, por debilidad de los músculos del abdomen. No, nada que ver, ¿no? Dice, a medida que un feto del sexo masculino crece, además se produce hernia inguinal tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. La hernia inguinal indirecta, ¿no? La del niño. Entonces, a medida que un feto del sexo masculino, durante el embarazo, los testículos se desarrollan en el abdomen. No se desarrollan en el abdomen, se desarrollan en el retroperitoneo, ¿no? Con los riñones. Y después descienden hacia el escroto a través de una zona denominada canal inguinal. Eso es totalmente falso. Descienden del retroperitoneo hacia el escroto a través de un conducto que se forma al bajar por detrás de la pared posterior del peritoneo, agarra la pared posterior y desciende junto con este divertículo peritoneal hasta el escroto, comunicando el peritoneo con el escroto. O sea, no es por que se desarrolló en el abdomen. Y después desciende hacia el escroto a través de una zona denominada canal inguinal. El conducto inguinal es un conducto que está ahí, que uno nace con su conducto inguinal. Ahora aquí dice, poco tiempo después de que el bebé nace, el canal inguinal se cierra. No se cierra, el canal inguinal nunca se cierra. El canal inguinal se encuentra como parte de la estructura de la pared abdominal y de la ingle, ¿ya? Y aloja los elementos del cordón. ¿Cuáles son los elementos del cordón? Los vasos espermáticos y ¿qué más? Un elemento importante, por si no, no existiríamos nosotros. El conducto espermático, el cordón o conducto deferente, por donde pasan los espermatozoides. Cuando un testículo, cuando veamos criptorquídea, no desciende, se deteriora, la persona es estéril. Entonces, cuán importante, y esto es se toma en cuenta como un parámetro para determinar la edad gestacional, los testículos en la bolsa escrotal. Es decir, tenemos el capurro, el Usher, otro método de determinar es el Bayard, donde se toma en cuenta a los testículos en la bolsa escrotal, ¿no? Cuando no están en la bolsa escrotal, posiblemente estén en el trayecto del conducto inguinal. Vamos a ver que el escroto va a estar vacío, la pared del escroto va a estar rosado y rugoso, o liso. Eso quiere decir, indica que el niño es pretérmino, ¿no? Bueno, pero sin ir a ese lado, entonces dice aquí, un poco tiempo después de que el bebé nace, el canal inguinal se cierra. El conducto peritoneo vaginal, ese conducto que se ha formado al arrastrar la pared posterior del peritoneo, se forma un conducto por donde puede pasar líquido del peritoneo al escroto. Ese conducto se debe cerrar, no el canal inguinal ni el conducto inguinal, el conducto peritoneo vaginal. Entonces, eso se cierra. Si no se cierra, se forma la hernia, porque va a haber una comunicación del peritoneo, de la cavidad peritoneal, hacia el escroto, porque ese conducto no se ha cerrado. Pero el canal inguinal no tiene nada que ver. Es lógicamente por donde pasa el conducto peritoneo vaginal. Dice, esta zona no se cierra completamente. Un asa intestinal puede moverse en el interior del conducto inguinal, en realidad a través del conducto peritoneo vaginal, llegando al escroto, a través de la zona debilitada de la pared abdominal inferior.
la pared abdominal no tiene nada que ver en este asunto. Está acusada injustamente, como dicen los abogados, ¿no? Bueno, si bien las mujeres no tienen testículos, dice aquí en este mismo, sí poseen un canal inguinal, por lo cual también pueden desarrollar una hernia. En la mujer existe un conducto inguinal que más tarde se cierra y forma el ligamento redondo que va a ser un elemento de fijación o de sostén del útero, ¿no es cierto? Entonces a veces no se cierra y por ahí se mete el ovario, se mete la trompa y también el intestino. Es la hernia inguinal en la mujer o hernia de Nuck, N-U-C-K. De Nuck a veces se llena de líquido, del peritoneo entra líquido, se cierra y queda líquido atrapado, a eso se llama un quiste de Nuck. Pues vamos a ver. Bueno, estos son falsos conceptos, ¿no? La siguiente. Otro falso concepto que tiene su referencia, ¿no? Yo no sé muy bien el ruso, pero bueno, ¿qué se necesita saber? Lo que se necesita saber es, ¿nos están queriendo tomar el pelo? ¿Qué pasa? ¿Qué es una hernia inguinal? Una hernia inguinal ocurre cuando los órganos o el tejido abdominal se forzan, dice, a través de una área débil de la pared abdominal. Sigue mencionando la pared abdominal, ¿no? Y pasan a través de esta pared abdominal, y pasan a través, o sea, salen a través. La pared abdominal está formada de grasa, músculo, está formada de piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo, otra vez aponeurosis, después el peritoneo. Mantiene a los órganos en su lugar. La hernia podría contener líquido, tejido del abdomen o parte de un órgano como el intestino. La siguiente, la última. ¿Qué es una hernia inguinal? Una hernia se produce cuando una sección del intestino sobresale a través de una zona débil de los músculos abdominales. Como ustedes van a ver, no hay tal cosa. Se observa una protuberancia blanda por debajo de la piel, tampoco es verdad. Donde se produce la hernia, una hernia que se produce en la zona de la ingle se llama de nuevo hernia inguinal. Bueno, pasamos. Y por último, esta de Boston Children's, hernias inguinales en el niño, departamento de cirugía. Una hernia inguinal se produce cuando hay una debilidad o una apertura en la pared del músculo abdominal inferior. ¿Cuál es el músculo abdominal inferior? ¿Ah? No sé a qué se refiere, ¿no? Las hernias inguinales algunas veces se denominan hernias de la ingle. La ingle es el área donde el abdomen hace contacto con la parte superior de la pierna. ¿Cómo en un artículo que tiene referencia van a decir que el abdomen hace contacto con la parte superior de la pierna? O sea que el abdomen hace contacto con la rodilla. La parte superior de la pierna es esta. Este es el muslo. O sea que tan mal. Para que vean ustedes, tengan mucho cuidado en lo que leen del internet. Busquen una referencia de un libro, de un artículo de un hospital que tenga de prestigio, ¿no? Bueno, en las niñas la hernia aparece como un bulto, hasta eso de bulto, ¿no? Que se extiende desde la ingle hacia la parte superior de los labios de la vagina. La vagina no tiene labios. ¿O tiene? No. Que yo me acuerdo, no tiene. La vagina es parte de los genitales. Ahí la vagina, por fuera están los labios menores, y los labios el mayores. clítoris y los labios mayores, que también son parámetros para determinar no se rían porque he dicho de lo que yo me acuerdo, ¿no? Bueno, ¿de qué te ríes? Bueno, tengo presente fresquito. Me imagino, doctor. Bueno,
Ahora vamos a ver lo que es una hernia realmente. La definición correcta es la persistencia del conducto peritoneo vaginal en el niño y el conducto de Nuc en la niña. O sea, no hay debilidad de músculos, ni la parte superior de la pierna, nada de eso, ni los labios de la vagina, ¿no? Que la vagina no tiene labios. Que yo me acuerde, ¿no? La siguiente. Bueno, ahora vamos a ver. Dice, es un defecto del desarrollo por persistencia del conducto peritoneo vaginal en el hombre, saco y contenido persistentes al nacer, y persistencia del conducto de Nuc en la mujer. Ahora retrocede otra vez, por favor. Quería mostrarles más. No, ya, está bien. Seguí nomás entonces, donde estábamos. Ya, entonces, es un defecto del desarrollo por persistencia del conducto peritoneo vaginal. La siguiente. Ya, el proceso vaginal que da origen a la hernia inguinal indirecta en los niños está presente en el feto en desarrollo a las 12 semanas. En un concepto anterior decía, en los meses después de haber nacido puede formarse la hernia en un niño, ¿no? Puede evidenciarse, pero ya el niño tiene una hernia al nacer. Entonces, el proceso es un divertículo peritoneal. Esto debería haberlo subrayado para que se acuerden. Es decir, digamos, ahorita van a ver, que se extiende a través del anillo inguinal interno y desciende, el testículo desciende hasta el escroto en el 7º u 8º mes de gestación. Una parte del proceso se adhiere al testículo a nivel de su salida del abdomen, en este caso de la pared abdominal, y es traccionado hasta el escroto con el testículo, que lleva, arrastra, ¿no? Así. Entonces, la porción del peritoneo, el proceso vaginal, el proceso peritoneal o divertículo perineal, se cierra y se convierte en una túnica que es la túnica vaginal del cordón. Entonces, todo este proceso se oblitera. ¿Qué quiere decir obliterar? Cerrar, ¿no? Se cierra, finalmente eliminando la comunicación entre el escroto y la cavidad peritoneal. Ya. Bueno, la siguiente. Bueno, lo que quería decirles es que este problema de la falta de cierre del conducto peritoneo vaginal puede terminar en varios defectos que vamos a ver ahora, ¿no? La siguiente. Puede producirse una hernia inguinal, puede provocar una hernia inguinoescrotal, un hidrocele no comunicante, un hidrocele comunicante, un quiste del cordón espermático. Esas son entidades que pueden producirse por el no cierre, la falta de cierre de este conducto inguinal, de este conducto peritoneo vaginal. Así es. Y el canal de Luja en la mujercita está formado por una pequeña evaginación del peritoneo, o sea, es un saquito peritoneal que va hacia los labios mayores, ya a través del anillo inguinal hacia el interior del canal inguinal, acompañado a ligamentos redondos en las mujeres y que equivale al proceso vaginal en los hombres. La falta de cierre que habitualmente tiene lugar durante el primer año de vida. En la mujer puede estar permeable hasta el año de vida y se va cerrando, pero en algunos no se cierra, entonces se forman las hernias inguinales indirectas o hidroceles. Los hidroceles o quistes del canal de Nuc están formados por acúmulo de líquido peritoneal en ese lugar, ¿ya? Ahora, a veces no se diagnostica una hernia inguinal en un niño, en una niña, hasta que sea joven y se ve que puede
observarse una deformidad de uno de los labios mayores de la zona que está afectada. Así. Bueno, entonces el quiste de Nuc, también llamado hidrocele de Nuc, cuando queda líquido, tiene una baja incidencia, ¿no? O sea, no es tan frecuente como en el varón. Bueno, puede estar cerca de los labios mayores y a veces deforma y a veces uno cree que es un tumor o una cosa más desagradable o pero más grave. Cuando la tumoración es de gran tamaño hacia la zona femoral y de los labios mayores, ya la expresión puede llegar a confundirse con una hernia crural, porque hay otras hernias más. Nosotros vamos a hablar de la hernia del niño, que es la hernia inguinal. Aquí. Bueno, aquí tenemos una hernia de una niña que se puede observar como un aumento de volumen en la región inguinal, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos una persona que se ha ido, seguramente, ha ido creciendo y deformando los labios hasta formar un quiste o una hernia con contenido intestinal o el ovario o la trompa. La siguiente. Esto es lo que quiero que entiendan. Ya les he adelantado. Entonces aquí tenemos el retroperitoneo, por acá atrás, por aquí arriba, ¿no? Ya. Aquí, esta es la cavidad peritoneal, donde están las vísceras abdominales, ¿no? Entonces, el testículo baja del retroperitoneo, por acá, y al pasar en su desarrollo, al pasar por la pared posterior del peritoneo, agarra el peritoneo y forma un divertículo, ¿no? Un divertículo peritoneal, y desciende hasta el escroto y luego se cierra, quedando una túnica que cubre al testículo. Es la túnica vaginal del testículo, ¿no? Eso es lo normal. Pero a veces ocurre de que el testículo al bajar agarra el divertículo peritoneal, desciende, se llena de líquido y luego se cierra. Entonces queda líquido en los testículos y esto ustedes van a ver en muchos niños al nacer que tienen líquido en los testículos. Se cierra y queda líquido a tensión y se llama hidrocele no comunicante, un hidrocele no comunicante. En otros casos queda abierto el conducto hasta el peritoneo. Entonces entra líquido del peritoneo hasta el escroto y luego se devuelve y va disminuyendo y aumentando de acuerdo a la posición del niño. Si está acostado, se vacía del escroto hacia el peritoneo. Si está parado, se vacía del peritoneo hacia el escroto. Entonces la mamá, cuando va al médico, dice a veces está grande su testículo y otras veces desaparece, o sea, no hay nada. Entonces, yo hace poco operé un quiste pensando que era una hernia. Entonces, a esto se llama hidrocele comunicante, ¿no? Bueno, cuando este conducto peritoneo vaginal llega el testículo al escroto y se cierra parcialmente y queda un espacio que comunica el conducto inguinal, o sea, el conducto peritoneo vaginal con el peritoneo, y puede entrar un intestino aquí, un segmento del intestino, se llama hernia inguinal, porque llega hasta la región inguinal. Pero si esa comunicación llega hasta el escroto y no se cierra y queda un espacio grande abierto, se llama hernia total, completa o hernia inguino-escrotal. O sea, son las variedades que pueden existir por la falta de cierre del conducto peritoneo vaginal. Puede haber que se cierre arriba, se cierre abajo y quede un quiste aquí, que se llama quiste del cordón. A ver, pasa. Se cierra arriba, se cierra abajo, queda un quiste en el cordón, ¿no? Esta es una hernia inguinal y este es un hidrocele comunicante.
Ese hidrocele comunicante que varía con la posición del niño, el llanto, el esfuerzo, la presión abdominal, puede convertirse en una hernia inguinoescrotal. El espacio, el diámetro de este conducto es muy delgado, pero deja pasar líquido. Pero en algún momento puede meterse el intestino. O sea, todo hidrocele comunicante debe considerarse como una hernia inguinoescrotal, ¿no? Esta es la hernia inguinal, hernia inguinoescrotal, quiste de nudo o quiste de cordón, y este es el hidrocele comunicante. Y allá está el normal, ¿no? Bueno, la siguiente. Ahí van a tener diferentes para que aprendan de memoria. La siguiente. Hay varios, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, se cierra, esta es la cavidad peritoneal donde está el intestino. Entonces, al bajar del retroperitoneo, agarra el peritoneo, lo baja y luego se cierra, y eso es normal. Y se convierte esto en el proceso vaginal del cordón. Cuando uno entra a operar, ve un proceso vaginal que es el resto o el conducto peritoneo vaginal cerrado, convertido en ese proceso vaginal. Así. Bueno, aquí ya tienen diferentes: quiste de cordón, hidrocele comunicante, hidrocele no comunicante. Bueno, la siguiente, pasando. Bueno, para que ustedes entiendan bien lo que les digo y desechen y no acepten conceptos equivocados, vamos a ver, ustedes deberían saber más que yo, ¿no? Los elementos que forman el conducto inguinal. La pared anterior está formada por la aponeurosis del oblicuo mayor. O sea, la aponeurosis del oblicuo mayor. Tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el oblicuo mayor y la aponeurosis del oblicuo mayor, que está formando el conducto inguinal, la parte anterior. Pero esto es lo que confunden los cirujanos de adultos, ¿no? La pared posterior o interna está formada por la fascia transversalis. En el adulto esta fascia transversalis puede estar debilitada por alguna razón, especialmente en aquellas personas que trabajan en los puertos. Aquí van a ver, cuando ustedes quieran trasladarse, tienen que contratar a un hombrecito con su soga en el hombro y que te ayude a llevar un refrigerador. Esa gente hace mucho esfuerzo y puede tener una hernia inguinal directa, ¿no? La siguiente. Este es un dibujo muy malo, desde un texto de cirugía pediátrica, que en la parte teórica está muy bien, pero en sus atlas está un desastre. En primer lugar, lógicamente, el autor quiere diferenciar, ¿no? Este sería la aponeurosis del oblicuo mayor, que forma el techo del conducto inguinal. Este es el conducto inguinal, todo este trayecto. Este sería el orificio inguinal inferior, y este el orificio inguinal anterior, o interno o externo. Por ahí pasan los elementos del cordón. Por aquí también desciende el conducto peritoneo vaginal, que sería este, que lo ha levantado en el dibujo, pero este está totalmente haciendo cuerpo con los conductos, los elementos del cordón, el conducto deferente, los vasos, y es muy difícil distinguir, pero uno con la clínica sabe que hay un conducto peritoneo vaginal permeable y empieza a buscar, haciendo a un lado los elementos del cordón, los vasos, el deferente, y encuentra un tejido que lo va separando, y es el conducto peritoneo vaginal permeable, que es la hernia, el saco hernia, ¿no? Así. Más, aquí hay un montón de dibujos para que se entretengan. La siguiente. Ya, entonces, este sería el hidrocele comunicante, ¿no? La siguiente.
La siguiente. Así. Y ustedes van a ver niños así, con líquido en el escroto. Entonces, para poder saber si es líquido lo que ven, hacen una maniobra, o sea, hacen un procedimiento. ¿Qué procedimiento podrían hacer? Si han visto de repente, o ven ahora cuando están rotando con algún docente en algún hospital. Ponen una linterna aquí abajo. Por transiluminación van a ver el contenido líquido, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos un niño que ha nacido con hidrocele y con torsión testicular, ¿no? Este testículo se ha necrosado, este ha logrado recuperarse, pero hemos tenido que extirpar este testículo. La siguiente. Aquí tenemos una linterna que está transiluminando y nosotros estamos viendo el contenido en un hidrocele bilateral, ¿no? La siguiente. Es un hidrocele bilateral, la linterna que está transiluminando. Ya. Ahora vean esto. Y esto es para que sepan ustedes y tal vez tengan oportunidad de dar su opinión en el momento en que el docente o el médico esté examinando. A veces la mamá llega y dice, tiene un bulto aquí que es duro y no cambia de tamaño. O sea, no aumenta ni disminuye. Pero hay líquido ahí. Entonces se hace la transiluminación, se ve que hay líquido, pero como no cambia de tamaño, es un hidrocele no comunicante, porque no está comunicado. Entonces agarra y le dice a su enfermera, trae una jeringa con una aguja y una gasita con alcohol iodado, y le pinta al niño y pincha y saca líquido. Eso no debe hacerse. Esta zona, el quiste está bien vascularizado. Puede pinchar un vaso y formar un gran hematoma. O puede introducir un germen y producir un gran absceso. El hidrocele comunicante no hay que tocarlo, se va absorbiendo poco a poco hasta que desaparece. El no comunicante. Si produce mucha tensión, mucha molestia, mucho dolor, entonces se abre, pero no pinchar. Si no se abre el conducto inguinal, se localiza el quiste y se lo saca, ¿no? Bueno, así entra. Bueno, el tratamiento de la hernia inguinal es quirúrgico. O sea, una hernia inguinal que se diagnostica tiene que ser operada, tarde o temprano. Mejor temprano que tarde, por las complicaciones que pueden presentar como la incarceración y la estrangulación, ¿no? Cuando un intestino se mete en el conducto peritoneo vaginal y llega al médico y el médico observa que hay un aumento de volumen en la región inguinal, trata de introducir ese intestino, porque está ocupado por el intestino, al conducto inguinal. Y no puede, porque la mayoría de los pediatras o los médicos generales no conocen la técnica, digamos, de reducir una hernia. Y digamos, este es el conducto inguinal, aquí está, por aquí pasa, y por aquí sale los elementos del cordón con el conducto deferente y van al escroto. Pero de aquí se ha metido un segmento de intestino y está aquí, aumentando el volumen en la región inguinal. Entonces agarran y apretan aquí, tratan de meter y lo que pasa que todo el contenido de la hernia se va por encima del conducto inguinal, se refleja encima. O sea, hay que agarrar, presionar o con un ayudante que apoye para que pueda uno ir metiendo lentamente los elementos de la hernia hacia el interior del conducto. A veces manosea y ya llega con gran edema. El edema se produce por una interrupción del retorno venoso, ¿no es cierto? O sea, llega sangre y tiene que volver por las venas, pero no llega y se va hinchando. Y este edema va a presionar a los vasos arteriales y va a ir provocando una isquemia que más tarde se va a producir una necrosis
y se va a necrosar el segmento del intestino que está ahí adentro. O sea, el edema y la dificultad de introducir los elementos que están en la hernia se llama pues incarceración, ¿no? Incarceración. Cuando ya hay compromiso de la circulación arterial se llama estrangulación, ¿no? Y esto tiene su sintomatología. La siguiente. Bueno, entre el 1 y el 5% de los pacientes con hernia son prematuros, de bajo peso. Y inclusive es mucho más frecuente que en la premadurez y bajo peso al nacer existe el riesgo de que exista una incarceración o estrangulación que excede el 60%. Entonces, en algunos hospitales en el exterior, a los chicos, niños que se evidencia que tienen una hernia, se los opera estando la mamá en la maternidad y salen los dos dados de alta. El niño operado para que no tenga el riesgo de tener una incarceración o una estrangulación. La siguiente, aquí tenemos una hernia inguinal a presión al nivel del conducto inguinal. Si fuera un hidrocele estaría hinchado el testículo. Esta es una hernia inguinal. Si fuera una hernia inguinoescrotal, estuviera con un aumento de volumen que incluye el escroto. Entonces, esta es una hernia inguinal nomás, ¿no? La siguiente es la chiquita que vimos. La siguiente, cómo se deforman los labios mayores. Aquí hay una hernia inguinal izquierda, inclusive el escroto se ve vacío. La siguiente, aquí la derecha, la siguiente. Así es como se introduce por el conducto inguinal el segmento de intestino hasta el escroto. La siguiente. Ahora, la hernia directa, simplemente por mencionarla, se presenta solo en el adulto y es por una debilidad de la fascia transversalis, que por ahí se va el intestino. La fascia transversalis es parte del conducto inguinal, la parte que está en contacto con la cavidad peritoneal. Entonces el intestino, como está débil, esto va formando un saco y se mete directamente al conducto inguinal, por eso se llama hernia inguinal directa. Y del niño es indirecta porque viene de allá arriba del retroperitoneo. Entonces, pero en algunos niños aparece una hernia inguinal directa. Y uno dice, ¿por qué si no hay hernia inguinal directa en el niño? Y uno averigua, y en sus antecedentes hay que ha sido operado de una criptorquidia o de una hernia inguinal. Y el cirujano, de repente no muy experto, al abrir el conducto inguinal y tratar de individualizar el conducto peritoneo vaginal, lastima la fascia transversal que está en el piso del conducto inguinal y lo debilita. Luego soluciona la hernia inguinal indirecta en el niño, cierra el conducto y más tarde, por esa debilidad por iatrogenia, se produce una hernia directa. O sea, se considera una iatrogenia, ¿no? Entonces, la siguiente. Esta es una persona mayor, bueno, que está alzando un objeto pesado, ¿no? Cuando yo estaba haciendo turno una noche en el Cusheri, pues llegaba una señora gorda, con su vestido blanco, con unos adornos ahí llenos de confeti o mixtura, ¿no? Es un traje largo. Y el marido gordito, también más chico que ella, estaba con su michi, su terno lleno de mixtura y se agarraba sus genitales. Y la señora tenía una herida aquí en el cuero cabelludo. Lo que pasa es que el tipo, de borrachito ya a las 2 de la mañana, pues dijo, como en las películas, la voy a alzar a mi novia, la voy a llevar hasta la cama, ¿no? Y era en el segundo piso, o sea que en medias gradas, pues borracho y tremenda señora que era más grande que él, se hernió pues y la soltó. La señora cayó, se hizo una herida y estaba con su hernia así grande.
Bueno, no hay que llevarla, no, el que vaya solita, ¿no? Bueno, la hernia bilateral. ¿Qué ocurre? Hay a veces discusiones entre los cirujanos. El cirujano que ya tiene experiencia no tiene por qué discutir con nadie. De acuerdo a su experiencia verá qué es lo que se debe hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que la hernia inguinal derecha es más frecuente. 60% de las hernias son derechas. El 20% son izquierdas y el otro 20% son bilaterales. Bueno, entonces, ante esto, algunos dicen, si hay en la derecha, o si hay en la izquierda, cuando se presenta en la izquierda, debe haber en la derecha. O sea que terminan de operar la hernia y buscan el lado derecho, aprovechando el tiempo anestésico. Pero hay gente que no está de acuerdo con eso. Dice, ¿para qué aumentar el tiempo anestésico? Esperemos que algún rato presente o de repente no existe la hernia al lado derecho. Entonces, bueno, hay discusión, ¿no? Yo hago lo que se me ocurre ese rato, lo que veo, lo examino, presiono la pared abdominal, lo hago pararse, lo hago llorar, qué sé yo, para que se manifieste de repente la otra hernia. Además, en el niño se puede friccionar el trayecto del conducto inguinal sobre el pubis de ese lado. Y hay una sensación de seda, de tafeta, cuando está el saco herniario ahí. Además, uno al palpar ve que el conducto inguinal del lado herniado es más grueso, más voluminoso que el del otro lado. Pero si los dos están voluminosos, quiere decir que hay a los dos lados, ¿no? Y por las dudas, bueno, se opera nomás el otro lado. Otros dicen que es una intervención innecesaria, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, esto es lo que hacen, ¿no? Si de operar o no operar. La siguiente. Entonces tenemos estadísticamente que las hernias inguinales tienen una frecuencia de 1 al 5%, o sea, es harto, ¿no? Cuando hablamos de defectos de la pared abdominal, hablamos de 1 en cada 2.500, 3.000 a 5.000 nacidos vivos. De 1 al 5%. Tiene una incidencia 2 a 3 veces mayor en prematuros, 9 veces más frecuente en varones que en el niño, y 60% de las veces se produce en el lado derecho, 60%. 20% a la izquierda y 20% es bilateral. La siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una hernia? Generalmente ocurre de que el niño llora y se le aumenta, hay un aumento de volumen en la región inguinal. Pero a veces llega al médico y no hay tal aumento. Entonces, pero la mamá segura de que se le hincha esa parte de la región inguinal. Entonces hay médicos que lo pellizcan, pues al niño lo hacen llorar. Hay que pararlo para aumentar la presión abdominal. Presionar sobre el abdomen, ¿no? Y al movilizarlo los niños lloran sin necesidad de pellizcarlos, ¿no? Entonces, en esas situaciones puede que se manifieste. En caso de no, entonces hay que ver el grosor, el aspecto, la sensación de seda que hay al frotar el conducto inguinal, o sea, en la zona de la raíz del escroto contra el pubis. Vamos a sentir una sensación, tener una sensación de seda, ¿no? Seda. No sé si seda también se dice en portugués, o seda o tafeta también, ¿no? Tafeta. Bueno, o es más grueso que el otro lado, ¿no? Bueno, entonces, cuando la hernia se produce y la mamá dice, ha desaparecido, pero vuelve a aparecer, se llama hernia reducible o reductible. O sea, que se reduce, que desaparece, ya sea con maniobras o espontáneamente. Pero si no se reduce, es ya una hernia irreductible. Puede ser encarcerada y luego estrangulada, ¿no? Así es. Entonces, el diagnóstico de una hernia generalmente tiene que hacerse al examen físico
Pero a veces se usa algún procedimiento de apoyo diagnóstico como con la ecografía que no es necesario y muchos hospitales, especialmente en el área rural, no tienen ecografista y no tienen ecógrafo, entonces el diagnóstico tiene que ser clínico. Por lo que cuenta la mamá y lo que nosotros podemos evidenciar, ¿no? Inclusive hacen tomografía axial computarizada, que no es necesario. La siguiente. Aquí vemos una ecografía donde vemos una hernia. La siguiente. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas ya en el proceso de complicación de una hernia, ¿no? La encarcelada o encarcerada, que se denomina irreductible porque no se puede reducir y empieza a tener ya una falta de retorno venoso, entonces la porción del intestino ha protruido a través de la hernia y queda atrapado ahí y ha estado disminuyendo el retorno venoso y se ha encarcelado. Entonces, hay irritabilidad, pérdida de apetito, dolor e inflamación en la zona de la hernia, problemas al defecar, masa en la región inguinal. La siguiente. Entonces, cuando existe esto, se hace imposible la reducción del contenido, por más que uno tenga la técnica de reducir, y no se puede reducir, ya se llama encarcelación. Casi siempre el intestino en el niño, y ovario, trompa, y también intestino en las bebés mujercitas. Yo he operado varias niñas, a veces he tenido que dibujar, este es el saco herniario, el conducto de Nuc, y ahí está pegado el ovario y la trompa. Entonces reseco esa partecita, meto y el resto lo cierro, ¿no? Para evitar lesionar el ovario. A ver, está el intestino. Bueno, pero es más frecuente el quiste de Nuc, o sea, hay líquido, una bolsita, y que es difícil sacar, se rompe generalmente. Bueno, entonces se presenta con mayor frecuencia en lactantes, el 70% en lactantes menores de 1 año de edad. O sea, ¿cuán importante es hacer el diagnóstico? Muchas veces puede un niño volverse adulto y tiene una hernia inguinal indirecta. Y para eso el médico de adulto, el cirujano, debe conocer cuáles son las manifestaciones clínicas, las características. Preguntar, ¿tú tienes esta hernia desde que eras niño? Ya, ¿y cómo viene? ¿Cómo está? Porque a veces operan en forma laparoscópica y no sé cómo lo harán, la verdad, porque el laparoscopio entra a la cavidad abdominal y la hernia está en el conducto inguinal por fuera. Entonces tendrían que perforar, no sé cómo harán, no creo que hagan bien. Y van a ponerle una malla más a la fascia transversales. Bueno, entonces, la siguiente. Entonces hay irritabilidad grave, dolor abdominal, tipo cólico, vómito ocasional, no bilioso, inicialmente no biliosos, después son biliosos, inclusive puede ser fecaloideo. Como está obstruido el intestino que está metido ahí, puede haber vómitos fecaloideos cuando están mucho tiempo, ¿no? Bueno, la cosa es que la alteración del drenaje venoso va aumentando la presión y ya la siguiente, entonces se estrangula. Ya puede haber un compromiso de la perfusión arterial, se gangrena, se necrosa y puede presentar mayor dolor, mayor compromiso del estado general. Está intocable esa zona y es muy grande y el niño está realmente muy enfermo, ¿no? Entonces se opera y muchas veces hay que ampliar el abordaje quirúrgico o entrar por el abdomen porque ya el intestino está metido y necrosado y hay que hacer una resección intestinal. La siguiente, aquí tenemos una porción del intestino grueso. Bueno, mira, está necrosándose, ¿no? Pero en esta situación, con compresas húmedas, tibias, se puede revitalizar este segmento del intestino. Pero hay otros casos, la siguiente,
donde tenéis un segmento ya totalmente necrosado que hay que resecar, ¿no? O sea, sacar ese pedazo y hacer una anastomosis, que no siempre es fácil, porque a veces es una gran porción de intestino y puede estar necrosado, y puede estar perforado, y nosotros hacer la resección, la anastomosis y aparte lavar, poner drenajes porque ya ha habido perforación y parte del contenido intestinal se ha metido al peritoneo y se convierte en una peritonitis que puede más tarde ser una causa de muerte por sepsis, ¿no? La siguiente. Entonces el tratamiento es quirúrgico. Hay dos formas de intervención. Yo digo que en la cirugía del niño es una sola forma y es la cirugía abierta, ¿no? La siguiente. La siguiente. Bueno, aquí más o menos es el mismo dibujo. Tenemos la piel, el tejido celular. Este es el conducto inguinal, la pared anterior del conducto inguinal, que es la fascia del oblicuo mayor. Se abre el conducto inguinal, se puede poner una sonda acanalada para no lesionar con una Metzenbaum, se va cortando hasta el final, se abre el conducto inguinal y ahí vemos los elementos del cordón y este que es el saco herniario, o sea, el conducto peritoneo vaginal, no es amarillo, las arterias rojitas, las venas azules, los conductos verdes, ¿no? Todo es el mismo color, rosadito, pero ahí vemos el plano y de pronto vemos una zona más clara que es el conducto peritoneo vaginal. Entonces lo separamos de los elementos del cordón. Todo esto se hace en un espacio así. ¿Ya? La incisión es así, con Farabep se separa y hay algunos que equivocadamente, porque ellos no van a ver el resultado después, usan electrobisturí para hacer electrocoagulación. Si uno hace con cuidado y separa el saco herniario, que es el conducto peritoneo vaginal, de los elementos del cordón, que son los vasos, no va a sangrar nada, no va a salir ni un glóbulo rojo, o puede sangrar, pero uno lo puede, en último caso, pinzar y ligar con un catwood, ¿no? Pero usan el electrobisturí. ¿Y qué pasa con eso? La siguiente vez. Vamos a ver. Esto hacen los cirujanos adultos, ¿no? Una incisión que va en sentido del trayecto del conducto inguinal. Este es el conducto inguinal, están los elementos del cordón. La siguiente. Bueno, se abre el conducto inguinal, están los elementos del cordón y entre medio está el saco hernial. Entonces separa el resto del saco herniario, y evitar que este conducto deferente quede unido al saco herniario, porque nosotros tenemos que pasar un punto por la base y ligar por atrás y por delante y resecar este saco herniario. Pero a veces está el conducto deferente y lo cortamos. Y eso ocurre con varios médicos. Cortan, no dicen nada, se queda el secreto ahí adentro, los testigos están lejos, el otro no dice ni pío, o lo calientan con el electrobisturí. ¿La siguiente? Entonces aquí vemos un saco herniario que se hay que abrir para poder ver si no está algún elemento, grasa peritoneal, y con una pincita se empujan lo que está dentro del saco, luego se hace se lo hace girar para que vaya exprimiendo y en la base se pone el punto, evitando que esté el conducto deferente. La siguiente, aquí vemos un saco herniario, este es un conducto peritoneo vaginal. La siguiente, aquí se lo abre así, miren, aquí está el conducto deferente que llega hasta la base. Hay que separarlo con cuidado y luego poner un punto aquí, ligar por delante, por detrás y cortar. Y ese punto ponerlo en el orificio inguinal interno. Y esto acomodar bien, porque a veces al hacer maniobras el testículo más queda expuesto, meter el testículo y bien derechito, no torcido, para que no haya disminución de la circulación. Listo. Aquí se ve todavía grasita peritoneal, ¿no? En el saco herniario.
que es del mismo color. Es una pacientita de una alumna que de un anterior semestre que tenía su bebé, mujercita, y me dijo, tiene una bola ahí dura. Creo que es una hernia estrangulada que tiene mi hijita. Le dije, debe ser un quiste de núcleo. Lo operé con ella, ella me ayudó con otra instrumentista y individualicé el quiste de núcleo. Es el quiste de núcleo. Y dije, lo vamos a sacar. No estás apurada, ¿no? Lo sacamos enterito. La siguiente. Aquí lo vamos sacando. La siguiente. Y lo sacamos sin que se rompa, ¿no? O sea, bien. Cerramos el conducto inguinal y la piel así. Así queda la incisión de pequeñita. Muchas veces se hace con cirugía, con sutura intradérmica. En Chile hacíamos con unas pinzas mosquitos, claro, cerrábamos el celular, todo, y luego una pinza mosquito, otra, dejábamos un rato, después retiramos las pinzas mosquito y quedaba cerrada. Y a veces con una sustancia que se llama colodión, que es como el cútex, y a veces yo usaba un cútex, le echo la instrumento, tienes cútex, en mi cartera, que traiga, le pongo una pasadita de cútex por encima de la herida. Y luego se sale, ¿no? O sea, para que no quede cicatriz. Ya. Así, esta es la cirugía laparoscópica. La siguiente. Ya, entonces esto es lo que puede ocurrir. ¿Ya? Manipulación forzada. A veces están jalando y se quedan con los elementos del cordón, o sea, con los vasos y el deferente totalmente cortado. O de repente al pinzan el cordón y ya está arruinado para siempre. O lo queman. Aquí esto es muy frecuente. La lesión del conducto deferente es frecuente por pinzamiento involuntario o puede ser ligado junto al saco herniario o ser seccionado o ser sometido al calor con el electrobisturí, el electrocauterio. O sea, no hay que usar, yo no uso eso, ¿no? No hay necesidad. Había un profesor que decía, a ver, pasar. Yo conozco más de 100 cirujanos a quienes permitiría alegremente que me operaran mi vesícula biliar, pero solo uno o dos a quienes dejaría o expondría o confiaría para que lo operen, exploren su conducto inguinal, ¿no? Parece sencillo, uno tarda 15, 20 minutos en una cirugía. Esta es la maja desnuda de Goya, ¿no? No sé si la conocía, se las presento. No tiene hernia inguinal, ni umbilical, todo está. Esta es la Venus de Milo.